porque planteábamos el uso en este curso de Arduino, Processing, Open Frameworks y Touch Designer. Dijimos entonces que tanto Processing como Open Frameworks y como Touch Designer, que son sistemas de programación multimedia que permiten este trabajo interactivo por parte de un usuario con el contenido que están generando estos sistemas. Se utilizan para generación de imagen y sonido, y tanto Processing como Open Frameworks y Touch Designer vienen con la posibilidad de conectarse a Arduino. Desde el inicio, ya desde la época de Processing, que es el sistema más antiguo, digamos, más antiguo, estamos hablando de 15 años, Open Frameworks unos 10 años aproximadamente, y Touch Designer unos 7 años, todos vienen con la posibilidad de conectarse a Arduino. La clase pasada definimos que era para nosotros la obra de arte multimedia interactiva. Recordemos que este curso se está dando dentro del marco de un trabajo de extensión del Laboratorio de Electroacústica e Informática Musical de la Facultad de Artes. Por eso estamos tocando esta cuestión de la obra de arte multimedia. Hicimos una muy rápida revisión al estado actual del arte interactivo multimedia, simplemente viendo algunos ejemplos de obras interactivas que utilizaban Arduino y algún otro elemento de control, como puede ser Raspberry, con lo cual se posibilitaba la interacción con este tipo de obras. Y luego hicimos una introducción a Arduino, a los primeros comandos y a cómo se conecta un LED, un ejemplo muy sencillo. También vimos que la obra de arte multimedia la definíamos como el lugar de aplicación y experimentación en el arte de la tecnología electrónica con capacidades multimedia y o hipermedia. Esa es la definición de obra de arte multimedia que utilizamos nosotros. Una obra de teatro también es una obra multimedia. Una obra cinematográfica también es una obra multimedia. Pero nosotros definimos este tipo de obra como el lugar de aplicación y experimentación en el arte de la tecnología electrónica con capacidades multimedia y o hipermedia. Muy bien, vimos que las características de la obra multimedia son la multimodalidad, el soporte esencial en el medio tecnológico electrónico y la interactividad. Bueno, vimos este ejemplo, que espero que les haya gustado, de vMotion Project. Estaba hecho con Open Frameworks y utilizando una cámara Kinect, la cual sensa el movimiento de un usuario, de un performer, y permite el control de la imagen y del sonido. Y también vimos dos obras muy lindas, que eran Don't Touch Me, de este autor griego, Yannis Kranidiotis, y Pentatono. También muy interesante. Ya les voy a dejar los links. Posiblemente habilitemos un Classroom donde vamos a subir todos estos links y los materiales y los apuntes de los temas que estamos viendo, los PDFs. Bueno, hicimos una introducción a Arduino, vimos qué era Arduino, entonces definimos que Arduino es una plataforma de desarrollo basada en hardware y software libre. Hardware y software libre significa que tanto el diseño de las plaquetas como el software que se utiliza para controlar distintos dispositivos conectados a Arduino, todo eso está subido a Internet. Están subidos los archivos que permiten realizar los PCBs, o sea, trabajar con una placa. A ver, un segundito, tengo una placa acá. Les voy a mostrar.
permite comprar simplemente una placa de Pertinax y uno imprime el circuito y luego lo sumerge en ácido y el ácido saca todo el cobre, quedan solamente las pistas de conexionado. Todos los archivos para el diseño de esta placa de Arduino, los autores los han dejado en internet y digamos cualquiera puede accederlos. También se dice que alrededor de Arduino se ha conformado un verdadero ecosistema que está conformado por la gente que fabrica las versiones originales y las copias. Esta es una copia. El ecosistema está conformado por los fabricantes de estas plaquetas, más toda la gente que desarrolla software, los fabricantes de todos los dispositivos que se conectan a Arduino y además las instituciones donde se enseña la programación de Arduino, artistas que hacen aplicaciones, desarrollos y emprendedores y todo el conjunto de estudiantes que está trabajando con esto. Muy bien. Bueno, Arduino nace en el 2003 en el Interaction Design Institute en Ivrea, en Italia. Y decíamos que Arduino consiste de una cantidad de distintas placas. No es solamente esta. Hay muchos modelos de placas de Arduino. Ya lo vamos a ir viendo. Y acá teníamos entonces una representación de una plaqueta de Arduino. Arduino está basado en un microcontrolador. Tiene incorporada en esa plaqueta una serie de pines, que en este caso son pines hembras, porque se puede conectar acá una fichita, un cablecito de tipo DuPont, que se llama. Ya les voy a mostrar. Y ahí conectar los distintos dispositivos que se pueden anexar a Arduino. Habíamos visto también, la clase pasada, que en el caso de Arduino Uno, estos pines que comienzan en 0 y llegan hasta 13, eran pines que actúan como entradas o como salidas. Se llaman pines de entrada-salida, entrada/salida digitales, porque acá reciben únicamente señales digitales. Estos pines están numerados desde el 0 al 13, por lo tanto son 14 pines, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo que en técnicas digitales el 0 siempre se cuenta, o sea, el 0 tiene mucho valor en técnicas digitales. Entonces se inicia en 0 y llega hasta 13, son 14 pines. Entonces, estos eran los pines de entrada-salida digitales. Y abajo tenía pines de entrada analógicos. Hoy vamos a hacer un repaso a ciertas cuestiones fundamentales de electrónica y de electricidad para que podamos diferenciar esta cuestión entre señales analógicas y señales digitales. ¿Por qué estos pines trabajan con señales digitales y por qué a estos otros se le pueden conectar solamente señales analógicas? Bueno, hablamos también un poquito, muy rápidamente, del IDE de Arduino, o sea, el propio entorno de programación de Arduino, que lo descargamos del sitio arduino.cc, y luego hicimos la práctica sobre Tinkercad. Bueno, los temas de la clase de hoy van a ser fundamentos de electricidad y electrónica, la corriente eléctrica, sobre todo esta cuestión de las magnitudes eléctricas, que es la tensión, que es la intensidad, la resistencia y la potencia. Eso vamos a tratar de verlo hoy. Y luego vamos a seguir con la programación de Arduino y vamos a ver
el control de diodos LED en secuencia. Vamos a ver la primera parte, la primera práctica para poder controlar LEDs que se prendan en secuencia. Para saber qué es la corriente eléctrica, vamos a tener que remitirnos a la noción de átomo. ¿Qué es el átomo? La palabra átomo viene del griego átomo, el cual, y esta palabra consta de un prefijo que significa sin, o sea, como que denota una falta, y tomo, parte. Ya los griegos, en el caso de Demócrito, que en el año 2500 a.C. planteó el estudio del átomo, y ellos proponían en esos momentos que el átomo es la última parte indivisible de la materia. Si nosotros tomamos, no sé, algún objeto, una piedra, algo, y lo vamos dividiendo, lo partimos a la mitad, luego tomamos una mitad y lo volvemos a partir, llegamos a un punto en el cual ya no se puede dividir más. Eso es lo que ellos decían, digamos, haciendo este razonamiento lógico. Debíamos llegar a un punto en el cual ya no se puede partir más, no se puede dividir más. Entonces ellos llamaron a esa partícula átomo, o sea, que quiere decir en griego que es indivisible, o sea, es la menor parte de la materia que se puede dividir. Eso es lo que ellos decían. Fíjense qué interesante que la palabra tomo, o esta parte de la palabra átomo, tomo, es utilizada en castellano para indicar cada uno de los volúmenes que conforman una obra literaria. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. O sea, son las particiones que tiene una gran obra y está dividida en distintos volúmenes. De allí nace la palabra tomo, como parte. A lo largo de la historia se han planteado distintos modelos del átomo. Podemos decir que el átomo está formado por un núcleo, está compuesto por protones y neutrones, y por electrones que están girando alrededor, en distintas órbitas o niveles. Este modelo atómico representa de esta manera a un átomo de hidrógeno, en el cual tenemos un protón y un electrón. Pues recordemos que el átomo de hidrógeno es el átomo más simple que existe en la naturaleza y consta solamente de un protón y de un electrón. El electrón está girando en una órbita o nivel de energía alrededor del protón, perdón, del núcleo en realidad. Aquí faltaría la representación de los neutrones. Esto es una representación simplificada, ¿no es cierto? Pero acá podemos decir lo siguiente, que se considera que el protón tiene carga positiva y el electrón negativa. Se ha establecido así por una convención, todo el mundo estuvo de acuerdo en algún momento cuando se comenzó a estudiar hace mucho tiempo esta cuestión de la conformación de los átomos, que el protón, digamos, tendría una carga que se considera positiva y el electrón una carga negativa. Niels Bohr, tenemos un núcleo que está conformado por protones y neutrones. Actualmente sabemos que dentro de este núcleo hay una cantidad de partículas más, como los bosones de Higgs, los leptones, los muones. Hay se han descubierto, digamos, cerca de 20 partículas más dentro del núcleo. Pero bueno, a nuestros fines, de una manera esquemática, para poder entender este fenómeno que estamos viendo, vamos a considerar que el núcleo está formado por protones y neutrones. Alrededor
en distintas órbitas o niveles están los electrones. En distintas órbitas o niveles de energía. A medida que estas órbitas se ubican más alejadas del núcleo, los electrones van a tener más energía. O sea, que mientras más alejados del núcleo están los electrones, tienen más energía. Entonces, cuando por alguna causa un electrón recibe energía, es capaz de saltar de un nivel al próximo nivel y ubicarse en el siguiente nivel porque ese electrón ha adquirido una cierta energía que no la tenía cuando estaba en un nivel inferior. Lo curioso es que en esta teoría de Niels Bohr, el electrón salta a la próxima órbita, pero de ninguna manera puede quedar en un nivel intermedio. O sea, no puede crear un nuevo nivel y ubicarse ahí. Salta de un nivel a otro y se ubica en el próximo nivel. Este salto es el famoso salto cuántico, que se llama. Cuántico referido porque salta una determinada cantidad de energía y aparece, digamos, posicionado en el nivel que sigue, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando un electrón está en la última órbita de ciertos átomos, en ciertos elementos, es el caso de los metales, cuando reciben energía, se liberan fácilmente y se desprenden del átomo en el cual estaban originalmente y saltan a un próximo átomo. O si están en el vacío, saltan en el vacío. ¿Cuáles son las formas mediante las cuales puede recibir energía un electrón? Puede ser por la luz, por calor, por una fuente de energía electromagnética, por un campo eléctrico, por un campo magnético. Hay distintas maneras de que estos electrones adquieran. Hay alguien que quedó abierto el micrófono y está haciendo una realimentación. A ver. Entonces, decíamos que estos electrones de la última órbita pueden recibir luz, calor, energía de un campo eléctrico, energía de un campo magnético y liberarse y saltar, desprenderse del átomo donde están y comenzar a circular por algún medio, que puede ser por el interior del mismo material donde están o inclusive por el vacío. Acá hay un ejemplo de, digamos, de electrones libres que se están desplazando por el interior de un conductor, de un hilo conductor. Ahora bien, vamos a enlazar esta cuestión con algo que ustedes seguramente han visto también en el secundario. Recuerden que en física les comentaban que las cargas, en relación a las cargas eléctricas, cargas con el mismo signo eléctrico se rechazan y cargas, por ejemplo, el caso de un positivo con un positivo, se rechazan. Un negativo con un negativo también se rechazan. Y cargas de distintos signos se atraen. Cargas eléctricas de distintos signos se atraen. ¿Qué sucede cuando dos cargas eléctricas de distintos signos se aproximan?
Cada carga tiene a su alrededor su propio campo eléctrico. Un campo indica su existencia porque tiene líneas de fuerza que ejerce alguna acción sobre algo que ingresa a esa zona de ese campo de fuerzas y produce una cierta interacción dentro de ese campo. Recuerden, el campo gravitatorio está compuesto por fuerzas que nos atraen hacia el núcleo, hacia el centro, hacia la Tierra, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del campo eléctrico, esas líneas de fuerza salen de cada una de las partículas, se abren, pero cuando se aproxima otra partícula eléctrica de carga diferente, esas líneas se unen, convergen unas en otras y se unen produciendo un campo de atracción eléctrica. O sea, las partículas se atraen. Ustedes han visto ese truco de cuando uno se frota el pelo con un peine y pone un pedacito de papel o alguna cosita muy liviana y lo acerca y el peine lo atrae a ese pequeño objeto. Bueno, eso es lo que pasa, digamos, ese sería un campo eléctrico que se está generando ahí. Estas son cargas de distintos signos. Cuando hay cargas de igual signo, se repelen y las líneas de fuerza, digamos, se disponen de esta forma. Bien, entonces, normalmente, y ahora sí entramos en el tema de qué es la corriente eléctrica, normalmente se dice que la corriente eléctrica es un flujo, una corriente de electrones que fluyen por el interior de un material conductor o por el vacío. Las pantallas de tubos de rayos catódicos de los televisores viejos, televisores antiguos en blanco y negro o en color, no es el caso de las de LEDs. Por dentro del tubo, desde la parte de atrás del tubo, fluía un haz de electrones que impactaba en la pantalla, conformando la imagen que nosotros finalmente podíamos ver. Pero por dentro, y es una distancia grande, digamos, los electrones viajaban por el vacío dentro de ese tubo e impactaban sobre la pantalla, ¿no es cierto? Y creaban así la imagen. Bueno, entonces la corriente eléctrica está formada por este flujo de electrones libres que van saltando de átomo en átomo por el interior de un material conductor. Ahora bien, ¿cómo se encausa este flujo de electrones? Porque si, digamos, nosotros decimos que si tenemos un material conductor y los electrones reciben calor o en ciertos materiales, como el caso de una célula fotoeléctrica, de los paneles solares o las células fotoeléctricas que usamos para hacer nuestros experimentos con Arduino, si reciben energía lumínica o calórica, se produce, digamos, estos electrones saltan desde los átomos en los cuales están, se produce un movimiento de los electrones. Pero ¿cómo encauzamos todos esos electrones que están dentro del material? Habíamos visto recién que cargas eléctricas de distintos signos se atraen y cargas del mismo signo se rechazan. Entonces, acá vemos un ejemplo de una batería en la cual se ha conectado un material conductor y por el cual están circulando electrones. Al conectar a un material conductor, o sea, un material conductor, estamos hablando de un
de un cable de cobre, de aluminio, de hierro. Los metales en general son los mejores conductores. Al conectar una fuente de energía, o sea, una batería, la cual tiene un borne llamado positivo y un borne llamado negativo, pero de hecho estamos conectando acá cargas eléctricas positivas o un campo eléctrico positivo a este conductor y acá un campo eléctrico negativo. Al conectar este campo negativo en un extremo del conductor y el campo eléctrico positivo en el otro, dentro del material se forma un campo de fuerza eléctrica de este tipo. O sea, acá es como si estuviera el material conductor dentro de este campo de líneas de fuerza. Este campo de líneas de fuerza se ha trasladado ahora, está determinado por la conexión de este borne positivo de la batería en este extremo del conductor y por la conexión del borne negativo al otro extremo. Entonces, dentro del material se genera un campo de fuerza eléctrica. Y como decíamos que las cargas eléctricas de distintos signos se atraen, los electrones que dijimos que tienen carga eléctrica negativa van a ser atraídos por el borne positivo de la batería. ¿Por qué es positivo este borne y por qué es negativo? Porque dentro de la batería, ustedes han visto, por ejemplo, el caso de las baterías de los autos, que son baterías de plomo ácido. Que no se usan ya, pero como ejemplo sirven, digamos. Habíamos visto que nosotros le sacábamos una tapa y le poníamos agua y en algún momento se les ponía en carga y dentro se producía una reacción electroquímica. Esa reacción se produce entre, que se llaman las placas que tiene la batería dentro. La batería, digamos, internamente tiene una serie de placas de plomo que están separadas por un material aislante, pero que están, digamos, todas sumergidas en un líquido. En este caso se haría agua destilada, que luego con ácido se le agrega ácido y genera esta reacción electroquímica. En condiciones normales, un átomo es neutro. O sea, eléctricamente es neutro, no es ni positivo ni negativo, porque tiene la misma cantidad de protones, o sea, cargas positivas en el núcleo, y de electrones girando alrededor. O sea, es neutro. Pero si recibe un electrón, ese átomo se carga negativamente, porque va a tener más cargas negativas, o sea, más electrones que protones en el núcleo. Entonces va a tener menos cargas positivas en relación a más cargas negativas porque capturó un electrón. Entonces, de esta forma, en las baterías y en todo dispositivo que se utilice para almacenar energía, internamente se produce una reacción de algún tipo, electroquímica generalmente, en la cual las placas que están conectadas al borne negativo son placas que han absorbido electrones en este proceso electroquímico. O sea, son placas cuyos átomos han absorbido electrones. Entonces, al absorber electrones, quedan con exceso de electrones. Y las placas que están unidas a este borne positivo son placas que han entregado electrones en este proceso electroquímico interno. Entonces, sus átomos han quedado con faltantes de electrones
y cargados entonces con una carga positiva, porque van a quedar más protones con carga positiva que electrones con carga negativa. En consecuencia, estas placas negativas van a tener exceso de electrones. Entonces, cuando conectamos un conductor entre el borde negativo o terminal negativo de una batería o de una pila con el positivo, todos esos electrones que estaban sobrando que estaban, digamos, en cierta forma de más en los átomos de esas placas negativas, van ahora a tratar de circular atraídas por el campo eléctrico producido por los átomos convertidos en cargas positivas. Entonces ahí se va a producir la circulación de la corriente eléctrica. Bien, ¿alguna pregunta? Esta introducción hay que hacerla porque trabajamos con cuestiones eléctricas fundamentalmente. Necesitamos entender qué pasa con este fenómeno, porque si no después estamos hablando, bueno, la placa Arduino soporta tanta corriente o le podemos conectar tal voltaje. Le puedo conectar una batería de 12 voltios a una placa Arduino, de 9 voltios, de 5 voltios, de 3 voltios. Bueno, tenemos que entender un poco esto. Una pregunta. A ver si alguien se anima a responder. ¿Hasta cuándo va a circular corriente de electrones, corriente eléctrica o corriente de electrones? ¿Hasta cuándo va a circular corriente del negativo hacia el positivo? A ver. Hasta que se equilibren los... sí. Exactamente. Hasta que todos estos electrones completen los faltantes, digamos, que se han producido en los átomos que han quedado sin electrones. Y entonces vamos a ver que cada vez va disminuyendo más la corriente, porque cada vez son menos los electrones que necesitan ser, digamos, los faltantes que necesitan ser cubiertos en estos átomos. Cada vez se van completando más. Entonces va disminuyendo la corriente. Y cuando se han completado prácticamente todos los átomos a los cuales les faltaban electrones, podemos decir que en ese momento esa batería está descargada. Vamos a ver que en ese momento no hay tanta diferencia. Ya vamos a ver de qué magnitud estamos hablando, o sea, con qué unidad se mide esa diferencia de energía, esa diferencia de potencial que es capaz de atraer a los electrones para que circulen a través del material conductor. Esa diferencia de energía cada vez se hace menor. Entonces decimos que la batería se ha descargado. Lo que se hace es revertir este proceso volviendo a producir esa reacción electroquímica mediante un cargador externo, ¿no es cierto? Lo que se hace es volver a suministrar energía para que se vuelva a producir esta reacción electroquímica. Muy bien. También tenemos que decir que las baterías tienen una vida útil, no duran infinitamente porque con este movimiento de este proceso electroquímico se van desgastando las placas y hay un momento en el cual no tienen capacidad de almacenar, de poder producir esta reacción electroquímica y por tanto de almacenar más carga. ¿Cómo se miden estas magnitudes, estos valores de la corriente eléctrica? Entonces recurrimos a un ejemplo muy sencillo. Es una analogía
que se puede establecer entre un circuito hidráulico, un circuito con agua y un circuito eléctrico. Por ejemplo, en el circuito hidráulico tenemos un tanque en el cual tiene agua que está puesto a una cierta altura al nivel del suelo, ¿no es cierto? Del ground, del suelo o ground. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos del ground, del Arduino, el GND? Bueno, decíamos que el GND en Arduino es el negativo o la tierra. A ver, un segundito. Decimos que el negativo es el ground, o sea, el punto de referencia, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un tanque de agua y a ese tanque lo subimos a una cierta altura con respecto al nivel del suelo. ¿Qué sucede? Que esta agua que está contenida dentro del tanque va a adquirir una energía potencial por efecto de la fuerza de gravedad en este caso. Mientras más alto esté este tanque, va a tratar de descender con más fuerza y de circular por el camino que pueda circular. En este caso acá está representado como un tubo, ¿no es cierto?, en el cual hay un grifo que actúa como interruptor. Esta energía potencial que adquiere el agua al estar elevada respecto a un nivel de referencia o de suelo o de tierra, es lo que se llama la tensión o diferencia de potencial, que es lo mismo que se produce entre el terminal negativo de la batería y el terminal positivo. El terminal negativo tiene acumuladas muchas cargas eléctricas, muchos electrones, cargas eléctricas negativas, y el terminal positivo tiene una falta de electrones. Entonces, entre ambos se produce una diferencia de potencial que va a provocar que circule la corriente de electrones. Entonces, esa energía que poseen potencialmente, sí, potencialmente porque si no conectamos un conductor no van a circular los electrones, y en el caso del agua, esa energía potencial que adquiere cuando está elevado sobre un cierto nivel del piso, el agua que está contenida dentro de ese receptáculo, potencial porque mientras no pueda circular, se va a mantener, digamos, dentro del receptáculo, pero permanentemente va a estar intentando circular. O sea que adquiere una energía que potencialmente provocaría la circulación. Entonces, esa presión que adquiere el agua, electrónicamente se le llama tensión o diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se le llama voltaje, porque se mide en voltios. Este receptáculo, que en este caso almacena agua, en el caso de un circuito eléctrico, se representa de esta forma. Acá está el ground, la tierra, y este es el terminal negativo de la batería y este es el terminal positivo. Bien, entonces, el voltaje sería esa presión, esa tensión que tienen en el caso de un circuito eléctrico que presentan los electrones y que provoca que circule esta corriente de electrones a través de un material conductor.
Fíjense un detalle acá. Nosotros decíamos que la corriente eléctrica está conformada por electrones con carga negativa. Por lo tanto, la corriente eléctrica es negativa. Circula del negativo al positivo. Este es el negativo y este es el positivo. Pero resulta que en 1800 y algo se creía que lo que circulaban eran las cargas positivas. Entonces, desde esa época ha quedado convencionalmente el uso de la consideración de que la corriente circula convencionalmente del positivo al negativo, por convención. Pero electrónicamente la corriente circula del negativo al positivo. Por eso vamos a encontrar esta indicación de que la corriente circula del positivo al negativo, siendo que en realidad físicamente los electrones tienen carga negativa, entonces la corriente está circulando desde el negativo, que tiene el exceso de electrones, hacia el positivo. Pero convencionalmente quedó esta costumbre, digamos, esta forma de indicar la circulación de la corriente del positivo al negativo. Bien, una vez que la corriente ha adquirido cierta presión, cierta tensión, va a tender a circular. Nosotros abrimos el grifo, que sería lo mismo que si cerramos el switch, este interruptor acá, y provocaría la circulación de la corriente. ¿Se va a vaciar inmediatamente el agua esta? A ver si alguien se anima a responder eso. A ver. Nosotros abrimos el grifo acá. ¿Inmediatamente se vacía el tanque este? A ver. Digamos, ¿se vacía instantáneamente? No, depende de la cantidad de agua que pueda salir por la canilla y la cantidad de agua que haya en el tanque. Sale a una cierta velocidad. Exactamente. El tanque no se va a vaciar instantáneamente, ¿no es cierto? Va a demorar un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el agua que puede circular por esta tubería, también por la canilla, no es la misma cantidad de agua que almacena el receptáculo este. Va a circular una cantidad limitada que va a estar determinada por el diámetro de ese tubo, ¿no es cierto? Mientras más fino sea el tubo, menos agua va a poder circular. Si este tubo fuera del mismo diámetro que el tanque, se descarga inmediatamente. Si este tubo tuviera el mismo diámetro que el receptáculo, se descarga todo inmediatamente. Pero no. Sí, el caudal que es la sección por la que puede pasar el agua sería. Y mientras menor sea esa sección, ese diámetro del tubo, menor va a ser la cantidad de agua que va a poder circular. Entonces, decimos que esta tubería presenta una oposición a la circulación de la corriente, una resistencia. O sea, esa resistencia que ofrece esa tubería limita la cantidad de corriente que puede circular desde la fuente, o sea, desde este receptáculo de agua, que puede circular y descargarse a través del grifo. Mientras mayor sea esta oposición o esta resistencia, menor va a ser la cantidad de corriente de agua que va a circular.
Entonces, esa resistencia que ofrece la tubería es comparable a la resistencia eléctrica que presenta un dispositivo. Hay componentes eléctricos que se llaman resistencias, que son las que limitan, ya las vamos a ver bien, limitan, frenan la circulación de la corriente eléctrica. Un circuito eléctrico está compuesto por una fuente de energía que nos suministra el voltaje necesario, la energía necesaria para que circule la corriente de electrones a través del circuito. Y también está compuesto por algún elemento que está conectado a ese circuito que ofrece una cierta resistencia, una cierta oposición a la circulación de la corriente. Fíjense, en este caso, si este tubo fuera del mismo diámetro o sección del receptáculo, se descargaría inmediatamente. ¿Qué pasaría si esta resistencia fuera cero? O sea que no hubiera resistencia y nosotros conectamos el positivo con el negativo directamente. Por ejemplo, conectamos un conductor, un cable desde este punto a este punto. ¿Qué es lo que pasaría? Cortocircuito. Un cortocircuito, que significa que se descarga o que tiende a descargarse instantáneamente toda la cantidad de electrones que estaban contenidos dentro de la batería o del dispositivo este que actuaba como fuente de electrones. Eso es lo que pasa en un cortocircuito. La resistencia, al limitar la cantidad de electrones que pueden circular, evita el cortocircuito y evita el sobrecalentamiento. Eso es lo que pasaba cuando poníamos el diodo, batería la semana pasada, y cuando había mucha energía, tenía 9 voltios, la batería que estamos usando, pero el diodo solamente soportaba 3 voltios. Entonces era muy alta la corriente que circulaba a través del diodo y se quemaba, porque le estábamos poniendo más energía, 9 voltios, a la energía nominal que podía manejar el diodo LED, que era de 3 voltios. Estamos sobrepasando la cantidad de energía que permite ese dispositivo. Aquí vemos un circuito eléctrico donde está representada la batería. Este es el símbolo de batería, este es el símbolo de resistencia, los conductores están representados con líneas, y acá vemos la corriente que está circulando en esta dirección. En un circuito eléctrico, básicamente, hay podemos considerar 3 magnitudes que están presentes en ese circuito, que es el voltaje o tensión, que también se representa con la letra E. La letra E también representa el voltaje, diferencia de potencial. La S es el switch. La I es la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Y la R es la resistencia, o sea, la oposición que algún componente presenta a la circulación de la corriente I entregada por esta fuente de energía. Las magnitudes de la corriente eléctrica son la tensión eléctrica, también llamada voltaje o diferencia de potencial, y se mide en voltios y se representa con la B corta. La intensidad, que es la cantidad de electrones que pueden fluir por un conductor, se mide en amperes. Y la resistencia, que es la oposición que presenta un dispositivo, un componente al paso de la corriente, se mide en ohms. Y hasta acá llegamos con esta introducción a estos fundamentos de la electricidad y de la electrónica. Bueno, ¿alguna pregunta?
Gente, acuérdense de entrar al chat y completar el formulario de asistencia. Vera, ¿se entendió bien? Lucas, bien. ¿Se entendió? Luciano también, ¿se entendió bien? Perfecto. Bueno, todo esto que por ahí nosotros que estamos trabajando en otros campos es medio raro ver estas cosas. Pero al utilizar estos sistemas que nos interesan mucho, tenemos que manejar estas cuestiones. Porque tenemos que saber cómo reemplazar una batería o una fuente de alimentación o evitar que se queme algo y ponerle una resistencia. Lo que les muestro acá es el objetivo que vamos a plantear a alcanzar en las próximas clases, que sería poder llegar a este circuito. Bueno, en la clase pasada vimos cómo prender y apagar un LED. El objetivo a partir de ahora va a ser que en la clase que viene o la otra podamos llegar a esto, que es manejar una secuencia variada, digamos, de posibilidades de control de los LEDs. Después vamos a ver el código y vamos a ver cómo se llega, pero les muestro esto para que sepan hacia dónde vamos en estas clases. Vamos a volver un poquito a lo que vimos en la clase anterior. La clase pasada habíamos visto cómo conectar un LED al Arduino. Habíamos visto que estos componentes LED, Light Emitter Diode, o sea, diodo emisor de luz, tiene dos terminales, uno que se llama cátodo y otro que se llama ánodo. Si nosotros no conectamos apropiadamente, el cátodo va al negativo y el ánodo al positivo. Si no los conectamos con lo que se llama una polarización directa, no circula corriente a través del diodo. El diodo es un dispositivo que deja pasar la corriente en un sentido, pero la bloquea en sentido inverso. Entonces, cuando está bien conectado, el cátodo deja, digamos, el cátodo está al negativo de la batería. A ver si está bien conectado acá, sí. El cátodo está al negativo y el ánodo está al positivo. Cuando está conectado así, cátodo al negativo y el ánodo al positivo, el LED prende tranquilamente. Si lo poníamos sin la resistencia, acá la batería es de 9 voltios y el diodo permite trabajar solamente con 3 voltios. O sea, lo que estamos haciendo es ponerle mucha energía y tratando de que circule toda esa energía a través de este diodo que está diseñado para trabajar con una energía de 3 voltios. Entonces, toda esa diferencia de 6 voltios va a producir que circule una excesiva corriente a través del diodo y out. Bien, ahí se enciende perfectamente porque esta resistencia, después vamos a ver, es de 1000 ohms, es de 1 kilo ohms. 1 kilo ohms quiere decir que son 1000 ohms. Y habíamos visto que el Arduino tenía estos pines de entrada-salida digital. Estos pines de entrada-salida digital se definen como entradas o salidas en el programa. Nosotros determinamos en el programa si van a funcionar como entradas, o sea, recibiendo una señal eléctrica externa, o si van a actuar como salidas, enviando una señal hacia afuera del Arduino. Eso lo definimos en el programa. También habíamos dicho que estos pines entregan
un voltaje de 5 voltios, por lo tanto, la salida del pin tiene que ir al positivo del diodo. Este es el positivo, esta línea es el positivo, y acá viene al ánodo. El positivo va al ánodo del diodo. Y el negativo, el ground, el cero, ese nivel de referencia que veíamos recién, la tierra, va conectado al cátodo del diodo. Entonces, vamos a ver si esto estaba funcionando. Ahí está. No sé qué pasó acá. A ver. Bueno, vamos a revisar el código que escribimos el otro día. No, pero anda, No, ¿se pero ve? tiene un menos 70 acá. Claro, está andando porque se está prendiendo muy rápido. A ver. Bueno, vamos a revisar qué pasó acá. Bueno, yo lo que les pedía a ustedes es que ingresen a esta página, a este circuito, a esta simulación, y efectúen ustedes de a uno, porque no pueden entrar todos simultáneamente. Me avisan quién va a ingresar o quién pudo ingresar, y vamos a modificar estos valores que estaban acá. Bueno, acá hay un hacker que está poniendo un pulsador. Hackers, abstenerse, por lo menos por ahora. Bien, chicos, vayan tratando de entrar y de modificar estos valores. A ver quién puede entrar. Habíamos dicho que Arduino plantea dentro de su sistema de programación, plantea al utilizar esta interfaz para programar, utilización de dos partes. Una parte que se llama Void Setup y otra parte que se llama Void Loop. Esto siempre está en los programas de Arduino. Más allá que después se le agregan muchísimas cosas más, pero estas partes siempre están en todos los programas de Arduino. El setup y el loop. El setup quería decir que nosotros estamos ajustando o seteando algo. Y el loop quería decir que se producía un lazo, un bucle, que se mantiene mientras el sistema está funcionando, se mantiene ejecutando las instrucciones que están escritas acá. Una pregunta, Sí. una preguntita nada más. Sí. ¿Cómo hacíamos para ver el texto? ¿Qué botón teníamos que apretar? Que ahí no lo vi. Tienen que entran Código. acá. Tienen que apretar código. Pero el código a mí no me aparece el texto, me aparece bloques como si fuera un lenguaje de promoción más sencillo. Ya está. Claro, podés ocultar eso y dejar solo texto. Sí, gracias. Bueno, agrego ahora que tanto el void setup como el void loop son funciones. Las funciones son un bloque de texto que utilizan los programas para realizar alguna acción. Los programas pueden tener otras partes, después vamos a ver. El void setup, decíamos que esta función corre una sola vez y setea. Por ejemplo, nos permite setear los pines. En este caso, nos permite definir el modo en el cual va a trabajar el pin 13. Nos permite definir que va a trabajar como una salida. El modo del pin 13, el modo de trabajo o de seteo del pin 13, va a ser salida. Y en el pin 13... Perdón, una consulta, otra más. Sí. ¿No puedo hacer comentarios en ese texto sin que influya, por ejemplo, alguna anotación para acordarme? Exactamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Sería como la doble barra y lo que está en colores. Exacto.
Cuando nosotros conectamos... Solo doble barra, en teoría, ya doble no barra, lo toma. doble barra, lo que está en esa línea no lo va a tomar. Esto es un comentario. Es un comentario de línea, ¿cierto? Lo que no va a tomar es lo que está en esa línea. Fíjense que cada línea tiene un número. Cada línea en un programa tiene un número. O sea que cada línea cuenta, digamos. O sea, esta instrucción comienza acá y termina en esta línea. Y después sigue acá. O sea, cada línea tiene un valor. Lo que no cuenta es si nosotros ponemos espacios. O sea, hacer esto no influye al momento de compilarlo, al momento de generar el código que vamos a cargar dentro del circuito y que va a hacer funcionar a ese circuito. O sea, estos espacios no influyen. Ahora bien, esto es un comentario de línea, pero nosotros podemos poner barra asterisco y hacer un adorno, por ejemplo, esto así. Y después poner asterisco barra. Y acá poner otro adorno más. Este es mi programa. Y el barra asterisco nos permite comentar todo un párrafo, ¿cierto? Le voy a sacar esto, yo se los pongo acá para que ustedes vean que se puede hacer esto, que es muy útil por ahí cuando el programa es muy largo y uno está haciendo un scroll para ver rápidamente dónde hay una parte. Por ahí conviene hacer este tipo de adornos así, ¿no? O sea, barra, asterisco, asterisco, barra. ¿Qué sucede? El barra asterisco nos permite comentar todo un párrafo, o sea, toda una serie de líneas hasta el asterisco barra. El barra asterisco abre el comentario y el asterisco barra cierra el comentario. Entonces acá podemos poner, este es mi programa, fecha 03 del 12 2020, etcétera. Entonces, esto nos permite comentar un párrafo, una serie de líneas. Y la línea o slash hacia la derecha, el doble slash hacia la derecha, nos permite comentar una línea, solamente una línea. Por eso acá, fíjense que este comentario lo han puesto acá y comenta todo el resto, pero solamente de esta línea. Cuando salta a la próxima línea, ya no vale la doble línea esta. ¿Sí? Bueno, hay dos formas de hacer comentarios. Comentarios de línea, doble barra, o comentario de varias líneas o párrafos con barra, asterisco y cerrándolo con asterisco barra. Fíjense si yo no pongo este ahí. Me quedo comentado todo el resto, ¿ves? Si me olvidé de poner el cierre de esto. Ahí recupera de nuevo los colores que tenían las distintas palabras claves del programa. Bueno, tenemos que acordarnos entonces que en todo programa se va ejecutando línea por línea. O sea, se ejecuta esta línea, después se ejecuta esta, y esta dice escribir en digital en el pin 13 un valor alto y un comentario. Esperar 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos,
va a quedar en valor alto 2 segundos, o sea, va a quedar encendido el LED, y ahora escribir en digital en el mismo pin un valor bajo y esperar 1000 milisegundos, o sea, 1 segundo. Y acá, si este se ejecutaba una sola vez y pasaba a esta otra función, esta otra no. Esta va a ejecutar línea por línea, primero esta línea, después esta línea, después esta otra, así, y cuando ejecute esta, cuando termine de ejecutar la instrucción que se le dio acá, que era esperar 1000 al estado que estaba indicado acá, cuando termine esta espera, va a volver acá y va a continuar ejecutándose así, línea por línea. A ver. Ahí está prendido 2 segundos y apagado 1 segundo. Bueno, pónganle una velocidad un poquito más corta, 300 y 300, una cosa así, a ver. Bueno, eso. Toda instrucción, en este caso, que está dentro del bloque de instrucciones, no esta declaración de función, ya vamos a ver cómo se declara una función. Todas estas instrucciones que están dentro del bloque de una función se cierran con punto y coma. Tienen que cerrarse con punto y coma, porque si no, nos va a dar un error. Fíjense que no pasa lo mismo en este caso, porque acá estamos declarando una función, ¿no? Pero acá cuando le estamos pasando instrucciones dentro del cuerpo de esa función, tiene que ir con punto y coma, cerrado con punto y coma. Muy bien, ahora se está prendiendo cada 300 milisegundos. Muy bien, vamos a hacer otro experimento. Vamos a conectar otro LED más. Y lo vamos a hacer que se prenda a continuación de este. Detengo la simulación. Nosotros decimos que este programa se va ejecutando línea por línea. Y nosotros queremos ahora conectar otro LED y queremos hacer que se prenda el otro LED a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exactamente. Muy bien. ¿Quién está trabajando ahí? A ver. Yo lo copié, Miguel, Sergio, Laura. Laura, ¿sos vos? Bien. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Déjame ver. Exactamente. Muy bien. Vamos a conectar otro LED al pin 12. Ahí. Tenemos conectado uno al pin 13. Fíjense que acá hay, toda esta línea es un negativo que lo podemos usar. Y ahora hay que conectar otro LED igual que este, pero ahora al pin 12. A ver. Laura, ¿seguís trabajando vos? Sí, está bien. Se me complica un poco mirar qué es lo que haces vos porque por la pantalla, pero bueno, sí lo hago. Bien, yo lo dejo quieto ahí. No estoy segura si esto está bien. No importa, sí, sí, es una prueba. Entonces yo debería poner esto así y esto así. Y este lo ponemos en negro. Ahí. En realidad, si lo hubiese colocado arriba en línea, tal cual los otros, usaría el mismo negativo y... Claro. Bien. Podés Perfecto. cambiarlo si querés. Sí, sería así, entonces. Bien. Ahí está. Pero ahora lo interesante es que
se entienda cómo va conectado y probar si funciona. Podríamos pasar a ver el código ahora. Si está bien. Bueno, ¿estás haciendo algo sobre el código, Laura? No, nada. No, estaba... Bueno. A ver un segundo, quería ver algo acá. Les quería comentar esto. Bueno, esta es una configuración normal de una protoboard, ¿no es cierto? La protoboard tiene todas estas líneas conectadas entre sí, pero no hay conexión de acá a esta. O sea, que si queremos conectar esta línea con esta otra línea, tenemos que hacer un puente ahí. En cambio, estas sí están conectadas. Bien. Muy bien. No hay nada conectado acá, o sea que este puente no influye, pero lo podemos sacar para que no moleste. Bueno, vamos a ver el código, revisamos si está bien. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es declarar que va a existir otro pin que va a funcionar como salida. Perfectamente, muy bien. Entonces ya está puesto el código que prenda el 13, perdón, durante 300 milisegundos, se apague durante 300 milisegundos. A continuación va a prenderse el pin el LED que está en el pin 12, también al mismo tiempo. Perfecto. Bueno, lanzo la simulación y vamos a ver si funciona. Espectacular. Muy bien. ¿Podemos hacer de nuevo el código? Quiero ver qué me faltó a mí, que no me anda. Bueno. Genial. El arriba, porque no sé, que me parece que hay algo que no hice. O sea, acá en el setup se declara todo lo que vamos a usar. Sí. En este Sí, caso... ahí estoy bien. Ahí estoy. ¿Eh? Sí, ahí lo tengo bien. No sé en dónde está el error entonces. Fíjate, otra cosa, hay que declarar bien el bloque de la función. La función tiene que comenzar, detengo acá la simulación. La función tiene que comenzar, abre con una llave y cierra con una llave. Sí, eso está. Esta abre con esta llave y cierra con esta llave. Pero no funciona o te da un error. Me da un error en una línea. A ver. En la segunda línea, donde dice Daylight 300, después de Digital Write 12. Sí. Ahí me dan el error. Vera, ¿podés compartir tu pantalla? Sí. Bien, dejo de compartir yo y vemos la... Ahí está. No está exactamente igual, quería probar otra manera. Ahí en el... Vera, se ve muy chiquita porque estás compartiendo pantalla. Sí. A ver ahora. Muy bien. Bueno, fíjate si puedes hacer un zoom sobre el texto del código. Un poquito más, a ver. Casi se ve. Ahí está. Muy bien. Pin 13, 12. Tenés un comentario. Mira, pero, a ver. Hay algo que hice medio mal. Parece que su código tiene algún error. Está bien. Viene arriba. Sí. Tenés una barra inclinada después del punto y coma. ¿Esta? Sí. Ahora anda. Era lo que me había dicho, no me acuerdo, no sé quién fue, que me dijo que había una barra más. ¿Quién fue? Gracias. Hola, Karen. Hola. Gracias. La idea para hoy era si ustedes pueden conectar, por ejemplo, 4 LEDs y hacer una pequeña secuencia entre los 4. Hasta ahí llegaremos bien. ¿Hasta cuántos elementos LED podemos colocar en cada pin de salida? Por ejemplo, poner 2 LEDs rojos en 13 y 5 LEDs en 12. Bueno, hay que tener cuidado porque cada uno de los pines del Arduino tiene una limitación en corriente. No podemos recargarlo demasiado
cada LED consume 20 miliamperes aproximadamente. Tener cuidado de no sobrecargar la corriente máxima del pin del Arduino. El máximo de corriente por cada pin de entrada-salida está alrededor de 40-50 miliamperes. No, se puede trabajar, se pueden conectar más cosas, pero no es conveniente recargarlo. Y en total, todo el Arduino trabaja con 500 miliamperes. Ya vamos a ver qué significa eso. Este es un trabajo que hizo Maximiliano de tercer año. A ver. Comparto pestaña. A ver. Bueno, es un robotito con un sensor de ultrasonido que detecta obstáculos. Busca el camino más libre. Muy bien, muy bueno, che. La cuestión es que llegue el positivo a cada uno de los LEDs, ¿no es cierto? Y después mantener el negativo común para cada uno de los diodos. Macarena, ¿comparto? Compartir pantalla, sí. Dale. Ahí va, sí, perfecto. Chicos, les comento que esto que lleva un tiempo trabajando en la vida real con plaquetas de verdad y resistencia, y todo, lleva más o menos el mismo tiempo, ¿eh? Lo único que corremos el riesgo de quemar algo. Acá podemos trabajar un poco más tranquilos, digamos. ¿Así sería la conexión? Ahí Genial. está, perfecto. Sí, Perfecto. sí, genial. Bien, perfecto. Ahí está. El problema que tengo es cuando quiero hacer la simulación que me dice que tengo un error acá en el código, pero no sé qué es. Bien, hace un zoom en el código. O sea, agrandar las Vale. letras del código. ¿Ahí se ve? Creo que el error es que en loop y en setup hay 2 puntos y debería ser Exactamente. una llave. Hay que borrarlo Está en abajo, realidad nomás, porque la está llave abajo está la llave. Claro, cuando Es, no puse los 2 puntos, ahí está. me daba el error como el que los ponga. Ese... a ver, voy loop. Baja un poquito más, a ver.
Bueno, acá saltas del 9 al 7, ¿no? Ah, lo has puesto Sí, intercalado. conecté a uno. Sí, para que ver mejor los cables. Bien, ¿y están declarados arriba igual en el setup? Sí. 13, A ver, 11, no 9, alcanzo a ver. 7. 13, 11, 9, 7. Bien. Punto y Ah, coma, bla, bla. Bien, muy bien. A ver, pero no. Ahí están dando. ¿Se ven? Ahí está, bien, bien. Está un poquito lento porque, bueno, Sí, está de un unos segundo cada tiempos, uno. sí. Bueno. Le has puesto 1000 a todo, sí. Bueno, Sí. entonces bájale un Y poquito. le estoy quedando a cambiar, pero se me tildó, así que. Bueno, Agustín, vos son las 8:15. En la clase que viene explicamos la cuestión del uso de las variables, Dale. en Sí, la sí. cual, en lugar de tener que cambiar el delay de cada uno de los LEDs, pongámosle que tenemos 8 LEDs, en lugar de cambiar el delay de cada uno, ponemos una variable o dos variables, una para el tiempo de encendido y otra variable para el tiempo de apagado, y después las llamamos dentro de cada uno de los delays, y Sí. cambiando las dos variables cambiamos todo. Yo ahí les había compartido un ejemplo que quizás llegamos a ver hoy, pero bueno, no lo puedo llegamos. compartir ahí A por ver. el chat para Perdón. que, a ver, no sé si es este link, para que lo chusmen, a ver si se van dando cuenta y después lo explicamos bien. ¿Lo podés mostrar a vos? Un segundito, a ver. Bueno, a ver, Y- vamos a ver, porque este es el que yo compartí, vamos, no sé si se está viendo ahí. Sí, ya se ve. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se ve la pantalla? Ah, porque Sí. no sé por qué yo no le veo, como sea, pero bueno. Bien, es un ejemplo muy parecido en realidad, incluso más simple. Lo único que no puse fue la protoboard para hacerlo más simple todavía de ver. Básicamente hay dos LEDs, uno rojo y uno verde, y que están conectados a los pines 7 y, vamos a ver si se ve, ahí está, 7 y 3. Y el código es muy similar al que vimos recién. Yo acá lo tengo comentado para que puedan ver qué hacemos en cada parte. Acá alguien debe haber modificado esto, ahí está, algún hacker por ahí. Y vamos a ver que esté todo bien. Bien. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un valor como es el delay, ¿no? En muchas partes del programa. Y nosotros queremos cambiar en todos los lugares de una sola vez. Hasta ahora, con los conocimientos que tenemos, lo que hacemos es cambiar en cada lugar a donde hay un delay, por ejemplo, acá donde dice delay time, acá, etcétera, le ponemos el nuevo numerito de retardo, de delay, que queremos, ¿no? Y hay una forma que se puede hacer para evitar hacer eso y que sea mucho más práctico, entre otras cosas, es una de las cosas que se puede hacer, que es utilizar lo que se llaman variables, que por ahora, para entenderlo de un modo fácil, hagan de cuenta que una variable es como una entidad que tiene un valor y ese valor varía, ¿sí? Hagan de cuenta que que ese valor que nosotros definimos al principio del programa, por ejemplo acá, lo que tengo marcado, hagan de cuenta que se reemplaza en el programa. No es tan así, pero viene a ser, para el caso, para entender, sería más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Al principio tenemos dos variables que se llaman, una se llama LED rojo
pin, porque va a ser nuestro pin, número de pin, que es el 7, ¿sí? Le vamos a explicar bien cómo se crean variables, le vamos a explicar bien qué quiere decir esto que dice int ahí. Por lo pronto, esto es una variable, le decimos que se llama LED rojo pin. Si puede ser, Mariano, ¿puedes desactivar tu micrófono? Gracias. Tenemos otra variable que se llama LED verde y le decimos que vale 3, el número 3. Y tenemos otra variable que se llama delay time y le decimos que vale 150, ¿no? Entonces luego, cuando configuramos, por ejemplo, los números de los pines, como salidas, en vez de poner acá, a donde dice LED rojo, en vez de poner ahí el número de pin, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, ponemos el nombre de la variable. ¿Sí? Y lo mismo con el pin correspondiente al LED verde. Y esto nos permite que si tenemos este número en otros lugares por algún motivo, lo cambiamos una sola vez y se modifica de una forma fácil. O por comodidad para tenerlo al principio del programa. Por ejemplo, si en algún momento decidimos que queremos cambiar un pin, por ejemplo, del 7 lo queremos cambiar al 8. Otra vez me pasó lo mismo. Segundo. Pongamos ahí. Luego venimos acá, a donde teníamos la variable del LED rojo. En vez de 7 le ponemos 8. Ya lo vamos a ver, ¿no? Y esto se nos va a cambiar acá. Y bueno, y en el caso del delay, del tiempo y delay, hacemos lo mismo. Creamos una variable con determinado valor y cada vez que aparezca esta variable en el código, este lugar va a tomar el valor que le definimos acá arriba. Vamos a poner por ahora un valor de 1000 milisegundos, es decir, un segundo, y vamos a iniciar la simulación. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. Sí. Bien. Y vamos a comprobar que si le achicamos el tiempo a medio segundo, 500 milisegundos, modificando en un solo lugar, se modifica en todo el código. Eso es a muy grandes rasgos lo que se puede hacer, por ejemplo, con una variable. ¿Sí? En vez de tener que cambiar el valor 200 veces a lo largo del código, con solamente modificar ahí al principio de la variable, se modifican todas y nos ahorramos eso. Exacto, exactamente. Sí. Así es. Muy bueno. Y bueno, ya vamos a ver bien qué tipos de variables, más adelante en la próxima clase seguramente, qué tipo de variables hay, para qué tipos de uso se les puede dar, cómo hacemos después para cambiar una variable dentro del código, ¿no? Vamos a ver que las variables se pueden, por ejemplo, sumar entre sí y generar otros valores, etc. Bueno, este ejemplo, si quieren, lo pueden modificar, hagan lo que quieran, lo copian el código y crean otro aparte y pueden probar cosas. Bueno. Bueno, eso nomás lo que había. Acá están preguntando hasta qué hora dura el curso. Teóricamente era hasta las 7:30. Sí, sí, nos pasa. Así que bueno, nos hemos pasado, pero bueno. Bien, gente, bueno, llegamos hasta acá entonces. Si hay alguna pregunta, acuérdense de firmar de entrar al formulario y completar el formulario de asistencia. Bien, bueno, me alegro que se les haya pasado rápido. Sí, cuando uno se mete en estos temas,
te olvidas del tiempo. Lo que les íbamos a decir que antes de que se vayan es que ya vamos a abrir el Classroom, ahí estamos armando bien el contenido. Seguramente para la semana que viene va a estar. Y las clases se las podemos compartir por ahí también. Esta clase y la anterior. Así después las pueden repasar. Bien. Sí, ya está listo el canal web del curso, así que esta semana seguramente ya subiríamos. Bueno, chicos, corto la grabación.